Ve a atender al sordo. Las palabras cortaron el elegante comedor con la fuerza justa para que todas las meseras cercanas las escucharan. Jessica Monroe estaba recostada en el mostrador de recepción, con una sonrisa de superioridad, mientras empujaba una bandeja de plata con café hacia Ruby Collins. Tal vez se enamore de ti, dijo con burla. Algunas meseras soltaron una risita. Otra añadió, nadie más quiere atender esa mesa. Ruby forzó una sonrisa educada que nunca llegó a sus ojos color avellana, cansados de tanto trabajo. Había hecho turnos dobles toda la semana, y la experiencia le había enseñado que discutir con Jessica solo empeoraba el acoso. Está bien, dijo Ruby en voz baja. Yo lo atiendo. Las risas la siguieron mientras cruzaba el piso de mármol pulido de Belmont House, uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Las lámparas de cristal se reflejaban en las copas de vino más caras. Los políticos negociaban en voz baja. Los ejecutivos celebraban contratos. Los millonarios hablaban de inversiones. Todo en aquel lugar respiraba riqueza. Y sin embargo, la mesa 23 seguía extrañamente aislada. Un solo hombre estaba sentado ahí, solo. Su traje gris carbón estaba impecablemente confeccionado. Tatuajes oscuros desaparecían bajo los puños de sus mangas. Su postura era relajada, pero había algo en el que dominaba la sala en silencio. Ruby notó algo más, sin teléfono, sin conversación, sin música. Solo silencio. Se acercó con su sonrisa cálida de siempre. Buenas noches, señor. El hombre levantó la mirada. Sus ojos grises se posaron en el rostro de Ruby con una calma concentrada. No respondió. Antes de que Ruby pudiera intentarlo de nuevo, la voz de Jessica resonó por todo el comedor. No pierdas el tiempo hablándole. De todos modos no puede oírte. Varios empleados estallaron en carcajadas. Incluso algunos clientes voltearon a mirar. Las mejillas de Ruby ardieron de vergüenza. Odiaba la humillación pública, sobre todo cuando le pasaba a alguien que no había hecho absolutamente nada malo. En lugar de fingir que no había pasado nada, Ruby volvió a sonreírle al cliente. Bajó el ritmo de su voz de forma natural, sin exagerar, sin tratarlo como a un niño, solo con claridad. Me llamo Ruby, dijo, tocándose suavemente el pecho. Esta noche voy a cuidar de usted. El hombre observó sus labios apenas un instante. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Su expresión se suavizó. Levantó una mano. Sus dedos se movieron con gracia dibujando una serie de señas. Ruby reconoció solo una, gracias. Parpadeó, sorprendida. Años atrás, mientras hacía voluntariado en un centro comunitario, había aprendido algunas señas básicas de unos niños sordos. Dudó un momento antes de responder, un poco torpe, con una seña propia, de nada. Los ojos del hombre se abrieron con auténtico asombro. Una sonrisa discreta cruzó su rostro. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una delgada libreta de cuero. Escribió una frase. Gracias por hablarme a mí, y no de mí. A Ruby se le encogió el corazón. Lo siento, susurró por instinto, antes de recordar con quién hablaba. Rápidamente escribió debajo de la frase de él, algunas personas confunden la crueldad con el humor. Él leyó sus palabras. Y volvió a sonreír. Esta vez, la sonrisa le llegó hasta los ojos. Sin decir una palabra más, Ruby le sirvió el café exactamente como él había indicado en la nota del pedido. Colocó la taza con cuidado a su alcance y se retiró un paso sin hacerlo sentir observado. Lo trató exactamente igual que a cualquier otro cliente. Sin lástima, sin compasión incómoda, solo respeto. Al otro lado del salón, Jessica puso los ojos en blanco. Pueden creer que en verdad está tratando de coquetearle. Otra mesera se rió. Supongo que hasta él merece a alguien. Ninguna de las dos notó que tres hombres, sentados por separado en distintas mesas del restaurante, habían levantado la mirada de su plato al mismo tiempo. Ninguno parecía divertido. Cada uno vestía un traje oscuro y costoso. Cada uno tocaba discretamente un auricular escondido bajo el cabello bien recortado. Cada uno observaba a Ruby en silencio. En la entrada, el maitre se puso rígido de golpe. Una camioneta negra se había detenido afuera.
Luego otra. Y otra más. Las puertas principales se abrieron. 4 hombres más entraron sin decir una palabra. Sus movimientos eran disciplinados, profesionales, peligrosamente alertas. El gerente del restaurante corrió hacia ellos. Buenas noches, caballeros, ¿tienen reservación? Uno de los recién llegados ni siquiera lo miró. Su atención estaba fija en la mesa 23. Concretamente, en Ruby. El gerente tragó saliva. Solo entonces reconoció el discreto escudo bordado en el interior del saco de uno de los visitantes. La sangre se le fue del rostro al instante. Había visto ese símbolo antes, años atrás, durante una gala benéfica a la que asistían hombres a los que nadie se atrevía a decirles que no. Su respiración se volvió agitada. ¡Ay, no! Mientras tanto, Ruby regresaba con el plato de Dante. Lo colocó frente a él con cuidado. Él volvió a levantar la mirada y esta vez hizo una seña más larga. Ruby solo reconoció algunas palabras sueltas: hermosa, amable, amiga. Ella sonrió con disculpa. Lo siento, no sé suficiente lenguaje de señas. Dante asintió, comprendiéndolo por completo. Volvió a escribir: ya sabes la parte importante, la bondad. Ruby rió en voz baja. Supongo que eso es más fácil que memorizar miles de señas. Por primera vez esa noche, Dante rió en silencio. No fue una risa fuerte ni dramática, apenas lo suficiente para que la calidez de su expresión resultara inconfundible. Desde el otro lado del salón, Marco Bellini, quien acababa de entrar junto al nuevo equipo de seguridad, se permitió un pequeño suspiro de alivio. Su jefe casi nunca sonreía. Ya no. No desde que la explosión, años atrás, le había robado el oído y casi la vida. Y sin embargo, una mesera que apenas conocía unas 20 señas había logrado en 5 minutos lo que diplomáticos, experimentados y hombres de negocios poderosos casi nunca lograban. Había hecho que Dante olvidara protegerse a sí mismo. Jessica notó a los hombres que seguían llegando. ¿Quiénes son toda esta gente? Nadie respondió. El gerente corrió hacia la mesa 23 con el pánico dibujado en el rostro. Se detuvo a varios pasos de distancia y bajó la cabeza con respeto. Señor Moretti. Todo el comedor quedó en silencio. Los tenedores se congelaron a medio camino de las bocas. Las copas de vino dejaron de moverse. Jessica frunció el ceño. Moretti. La voz del gerente temblaba. Mis más sinceras disculpas si nuestro personal le causó alguna molestia esta noche. Ruby miró al gerente asustado y luego a su cliente. La confusión le llenó el rostro. Dante se puso de pie con calma. Cada hombre de traje oscuro en el restaurante se levantó exactamente en el mismo instante. El movimiento sincronizado retumbó por el salón como un trueno. Solo entonces Ruby entendió: el hombre callado al que le había servido café no era simplemente rico. No era simplemente influyente. Era alguien cuya sola presencia podía congelar una habitación entera. Marco se acercó a él y habló lo suficientemente bajo como para que solo Dante pudiera leerle los labios. El auto está listo, jefe. ¿Jefe? Los ojos de Ruby se abrieron como platos. Jessica parecía a punto de desmayarse. Las manos del gerente temblaban visiblemente. Dante tomó su libreta una última vez y escribió con cuidado: nunca dejes que la gente cruel te convenza de que la bondad es debilidad. Es la fuerza más rara que conozco. Arrancó la hoja, la dobló una vez, y la puso con delicadeza en la mano de Ruby. Luego, antes de irse, la miró directamente a los ojos. Se tocó los labios con 2 dedos y los extendió hacia ella en una seña, un gesto de agradecimiento sincero. Mientras Dante Moretti salía de Belmont House rodeado de guardaespaldas silenciosos, nadie en el restaurante se atrevió a hablar. Nadie, excepto Jessica, quien susurró una sola frase aterrada: ¿qué acabamos de hacer? Afuera, Marco abrió la puerta trasera de la limusina que esperaba. Antes de subir, Dante se detuvo. Al otro lado de la calle, reflejado en los ventanales del restaurante, notó algo que Ruby jamás había visto. Un sedán de lujo llevaba casi 1 hora estacionado ahí. Los 2 hombres dentro no lo estaban vigilando a él. Estaban vigilando al inversionista privado del restaurante, que salía por la entrada trasera cargando un pesado maletín negro.
y Ruby, sin saberlo, había caminado justo entre ellos. Sin darse cuenta, se había convertido en testigo de algo mucho más peligroso que la crueldad de sus compañeras de trabajo. El silencio dentro de Belmont House se prolongó mucho después de que la caravana de Dante Moretti desapareciera en la noche. Solo cuando la última camioneta negra dobló la esquina, alguien pareció capaz de volver a respirar. Jessica Monroe fue la primera en reaccionar. Rió con nerviosismo. Bueno, eso sí que fue dramático. Nadie rió con ella. Ni siquiera el personal de cocina se atrevía a mirarla. Daniel Brooks, el gerente del restaurante, se volvió despacio hacia los empleados, su rostro, normalmente sereno, pálido de la impresión. Todos al cuarto del personal. Ahora. La orden no tenía nada de su autoridad habitual. Sonaba a puro miedo. Ruby se quitó el delantal en silencio antes de bajar con los demás. Todavía sostenía el papel doblado que Dante le había dado. Sin pensarlo, lo guardó con cuidado en el bolsillo. Algo le decía que era demasiado importante como para tirarlo. Dentro del cuarto del personal, apretado y sin ventanas, Daniel cerró la puerta. Lo que pasó esta noche no sale de este edificio. Jessica se cruzó de brazos. Fue solo una broma. Daniel la miró fijamente. Te burlaste de Dante Moretti frente a todo su equipo de seguridad. La confianza de Jessica se desvaneció. Yo no sabía quién era. Tampoco lo sabía la señorita Collins, dijo Daniel, mirando a Ruby, pero solo una de ustedes lo trató con dignidad. La sala quedó en silencio. Por primera vez desde que Ruby había empezado a trabajar ahí, ninguna de sus compañeras tuvo nada cruel que decir. Daniel se frotó la frente. Sugiero que todos aquí recen para que el señor Moretti decida olvidar esta noche. Ruby se cambió de uniforme en silencio, deseando que la gente dejara de hablar de Dante. No porque le desagradara. Todo lo contrario. No podía dejar de pensar en sus ojos. Había habido tristeza ahí, no autocompasión, no rabia, solo la soledad tranquila de alguien acostumbrado a que la gente viera únicamente su discapacidad o su reputación. Afuera había comenzado a llover, una lluvia de verano. Ruby se ajustó la chaqueta ligera antes de caminar hacia la estación del metro. Nunca notó el sedán negro estacionado al otro lado de la calle. Dentro, Marco Bellini bajó unos binoculares compactos. Se va sola. Sofía Ellis, la analista de inteligencia de Dante, levantó la vista de su tableta. Sin familia cerca, un apartamento pequeño, sin antecedentes penales, sin irregularidades financieras. Marco frunció el ceño. Es exactamente lo que aparenta ser. Sofía asintió. Eso la hace poco común. La mayoría de la gente que se acerca a hombres poderosos quiere algo: dinero, influencia, protección. Ruby no había querido nada. Simplemente había sido amable. El teléfono de Marco vibró. Apareció un mensaje corto: tráiganla mañana. No por la fuerza. Invítenla. Marco sonrió apenas. Típico de Dante. Incluso después de convertirse en uno de los hombres más temidos de la costa este, seguía creyendo que el respeto debía ofrecerse antes que la autoridad. A la tarde siguiente, Belmont House luchaba por volver a la normalidad. Los clientes llenaban el comedor. Las máquinas de café siseaban, los platos tintineaban. Y sin embargo, cada empleado daba un salto cada vez que se abrían las puertas principales. Cerca del mediodía, un hombre alto con traje azul marino entró cargando un pequeño sobre blanco, Marco Bellini. Se acercó cortésmente al mostrador de recepción. Busco a la señorita Ruby Collins. Jessica se enderezó de inmediato. Yo puedo ayudarlo. Marco sonrió con cortesía. Me temo que esta invitación no es para usted. Varios empleados fingieron no estar escuchando. Ruby salió del pasillo de servicio. Usted estaba con el señor Moretti. Así es, dijo Marco, entregándole el sobre. Nuestro jefe desea agradecerle personalmente por lo de anoche. Ruby parpadeó. Debe haber algún malentendido. No lo hay. Abrió el sobre con cuidado. Adentro había una nota escrita a mano. Señorita Collins, ayer me recordó que la bondad genuina todavía existe.
Me permitiría agradecérselo como corresponde. Sin obligaciones, sin expectativas, solo café. Dante. Ruby leyó el mensaje 2 veces, y luego una tercera. Jessica no pudo ocultar su incredulidad. La está invitando a usted. Ruby lucía igual de sorprendida. Eso parece. Jessica forzó una sonrisa. Qué suerte la suya. Pero los celos en su mirada eran imposibles de disimular. Al otro lado de la ciudad, Dante estaba en la biblioteca de la mansión Moretti. Estanterías que llegaban hasta el techo rodeaban la amplia habitación. La lluvia golpeaba suavemente los enormes ventanales que daban a los jardines. Veía imágenes de seguridad sin sonido. Nunca lo había necesitado. Sofía pausó la grabación. ¡Ey! La pantalla mostraba Belmont House después del cierre. El inversionista del restaurante, Harold Whitmore, entraba por una puerta lateral privada. Minutos después, 2 hombres desconocidos lo seguían, cada uno con un maletín negro idéntico. Sin audio, hizo la seña Dante. Sofía negó con la cabeza. Las cámaras quedaron desconectadas convenientemente dentro de la cava de vinos. Marco entró con otra carpeta. Nuestro equipo financiero encontró algo. Colocó fotografías sobre la enorme mesa de roble, hoteles de lujo, fundaciones benéficas, empresas importadoras, todas conectadas de alguna forma con Harold Whitmore, todas con movimientos de efectivo inexplicables. Dante estudió los documentos con cuidado. Lavado de dinero, profesional, cuidadosamente estructurado en capas. Quien haya montado esta red entiende de investigaciones financieras. Marco hizo otra pregunta en señas. ¿Podría la mesera saber algo? Dante lo pensó, y luego negó despacio con la cabeza. No a propósito. Marco frunció el ceño. Entonces, ¿por qué involucrarla? La respuesta de Dante llegó de inmediato, porque alguien más podría creer que ella sabe. Esa noche, Ruby terminó otro turno. El negocio por fin se había calmado. Se ofreció a organizar el inventario en la bodega privada de vinos, abajo. Era tranquilo, apacible, exactamente lo que necesitaba. Llevaba una carpeta con sujetapapeles entre las altas estanterías de botellas costosas. A la mitad del conteo, unas voces se filtraron desde detrás de la pared del fondo. Se quedó paralizada. Ese espacio debía estar vacío. Un pasillo de servicio oculto conectaba la bodega con una oficina privada reservada para inversionistas. Las voces se hicieron más claras. Las transferencias deben desaparecer antes del viernes. Ruby frunció el ceño. Transferencias. Otro hombre respondió, las cuentas offshore ya se están moviendo. Cuentas offshore. Sin darse cuenta, siguió anotando los números del inventario mientras escuchaba. La organización Moretti no puede descubrir los fondos faltantes. A Ruby se le detuvo el corazón. Moretti. Se acercó un paso más, con cuidado, solo lo suficiente para ver por una estrecha rendija entre las cajas de vino apiladas. Harold Whitmore estaba de pie dentro de la habitación contigua. Frente a él, sentados, había 2 hombres de negocios desconocidos. Uno deslizó un grueso sobre la mesa. El otro abrió un maletín negro lleno de fajos de billetes ordenados. Ruby dejó de respirar. Sin darse cuenta, la carpeta se le resbaló de las manos. Golpeó el piso de concreto con un chasquido seco. Toda conversación se detuvo al instante. Harold Whitmore volteó despacio hacia la puerta. Sus miradas se cruzaron por un segundo eterno. Ninguno se movió. Entonces Harold sonrió. No fue una sonrisa amistosa. Fue la sonrisa fría de un hombre calculando exactamente cuán peligrosa acababa de volverse una testigo. Harold Whitmore no se inmutó. Tampoco los 2 hombres de negocios a su lado. Durante un largo y sofocante segundo, el único sonido en la bodega subterránea fue el zumbido lento del sistema de refrigeración. La carpeta de Ruby yacía en el suelo de concreto, entre ellos. Se agachó de inmediato a recogerla. Lo siento, dijo con voz temblorosa. No sabía que alguien estaba usando esta sala. La sonrisa de Harold no cambió. Parece que escuchó más de lo que debía. Ruby se obligó a mantener la calma.
Solo estaba contando el inventario. Harold caminó hacia ella con pasos medidos, zapatos costosos, traje perfectamente confeccionado. La apariencia impecable de un empresario respetado. Y sin embargo, algo en su mirada hizo que Ruby diera un paso atrás por instinto. Llevo casi 20 años invirtiendo en este restaurante, dijo Harold con amabilidad. Valoro a los empleados leales. Ruby asintió. Yo también. Su sonrisa se amplió. Bien. Entonces entenderá por qué la discreción es importante. Metió la mano en su saco con calma y sacó un grueso sobre blanco. Se lo ofreció. Ruby lo miró fijamente. No entiendo. Considérelo un bono. No acepto dinero que no he ganado. Por primera vez, la expresión de Harold se endureció. No es un pago. Es agradecimiento. Ruby negó despacio con la cabeza. No, gracias. Los dos hombres de negocios se miraron rápidamente. Harold guardó el sobre de nuevo en su bolsillo con cuidado. Admiro a la gente honesta, dijo, con la voz todavía suave. Pero la honestidad puede salir cara. Un escalofrío recorrió la espalda de Ruby. Bajó la mirada con respeto. Con su permiso, todavía tengo trabajo que terminar. Harold se hizo a un lado. Por supuesto. Ella se alejó sin mirar atrás. Solo al llegar a la cocina de arriba notó que le temblaban las manos. Al otro lado de la ciudad, Marco Bellini entró a la oficina de Dante con un teléfono encriptado. Hizo señas con rapidez. Nuestro equipo de vigilancia perdió contacto visual con Harold durante 38 minutos. Dante levantó la mirada. ¿Dónde? En Belmont House. Sofía giró su computadora. Las cámaras internas del edificio volvieron a fallar. Los ojos de Dante se entrecerraron. Tercera vez este mes. Marco asintió. Demasiadas coincidencias. Antes de que pudieran seguir hablando, otro teléfono vibró. Sofía contestó de inmediato. Después de solo unos segundos, miró a Dante. Ruby Collins acaba de salir del trabajo. Dante hizo una seña simple, sigan vigilando. Ruby abordó el metro de la tarde. Repasaba la conversación una y otra vez en su mente. Transferencias. Cuentas offshore. Moretti. Efectivo. El sobre. Trató de convencerse de que había malinterpretado todo. Tal vez hablaban de inversiones legales. Tal vez estaba imaginando el peligro. Y sin embargo, las últimas palabras de Harold se negaban a abandonar sus pensamientos. La honestidad puede salir cara. Cuando el tren llegó a su estación, bajó a un andén casi vacío. Había vuelto a llover. Se subió la capucha y comenzó la caminata de 6 cuadras hasta su casa. A mitad de camino, escuchó pasos. No cerca, no rápidos, solo constantes, siguiendo su ritmo. Miró por encima del hombro. Un hombre con una gorra oscura se detuvo de inmediato para revisar su teléfono. Ruby siguió caminando. Otra cuadra. Los pasos volvieron. Esta vez, cruzó la calle. Él también. El corazón le latía cada vez más rápido. Entró en una tienda de conveniencia bien iluminada. El hombre siguió caminando sin mirar adentro. Solo entonces Ruby soltó el aire que había estado conteniendo. Tal vez había sido coincidencia. Tal vez no a 60 metros de ahí, otro par de ojos lo había estado observando todo. Dentro de una camioneta estacionada, Marco bajó sus binoculares. El que la seguía rompió el contacto. Sofía levantó la vista de la pantalla de rastreo. No es de los nuestros. Marco asintió. Lo sé. Encendió el motor. Dante tenía razón. Alguien más cree que ella vio algo. A la mañana siguiente, Ruby aceptó la invitación de Dante. No por su dinero, no por su reputación, sino porque quería agradecerle por tratarla con el mismo respeto que ella le había ofrecido a él. Marco la recibió afuera de un tranquilo café dentro de un jardín botánico, en lugar de las imponentes puertas de la mansión Moretti. Pensamos que un lugar público la haría sentir más cómoda. Y así es, sonrió ella. El jefe esperaba que dijera eso, sonrió Marco.
Dentro del invernadero de cristal, la luz del sol se filtraba entre plantas tropicales. Los pájaros cantaban suavemente entre árboles floridos. Era un lugar apacible, completamente distinto al mundo que la gente asociaba con Dante Moretti. Ruby lo vio de inmediato. Él se puso de pie cuando ella se acercó. Ningún guardaespaldas rondaba cerca. Ninguna muestra intimidante de poder. Solo un hombre esperando con 2 tazas de café. Él sonrió y luego hizo una seña, despacio, para que ella pudiera entenderla. Buenos días. Ruby rió. Esa sí la entendí, respondió con las mismas señas. La sonrisa de él se amplió aún más. Se sentaron juntos. Una libreta descansaba entre ambos. A veces Dante escribía. A veces Ruby hablaba. A veces se comunicaban con simples gestos. La conversación fluía con una facilidad sorprendente. Siempre me pregunté algo, admitió Ruby después de un rato. Lee los labios de forma tan natural. Dante escribió antes de responder, después de la explosión, tuve 2 opciones, aprender o perder a todos. Ruby leyó la frase 2 veces. Lo siento. Él negó suavemente con la cabeza. No lo sientas. El silencio me enseñó a notar cosas que otros ignoran. La miró directamente. Como la bondad. Ruby sintió que se sonrojaba. Antes de que pudiera responder, Marco se acercó con discreción. Su expresión relajada había desaparecido. Se inclinó lo suficiente para que Dante pudiera leerle los labios con claridad. Nuestro equipo de vigilancia confirmó que alguien siguió a la señorita Collins hasta su casa anoche. La sonrisa de Ruby se borró. Dante la miró. Sus ojos se volvieron intensamente enfocados. No con miedo, con actitud protectora. Escribió una sola pregunta, ¿pasó algo fuera de lo normal? Ruby dudó. Y entonces le contó todo, la reunión oculta, el maletín negro, el efectivo, Harold Whitmore, el sobremisterioso, el hombre que la siguió bajo la lluvia. Mientras Dante seguía leyendo sus palabras, todo rastro de calidez desapareció poco a poco de su rostro. Marco reconoció esa expresión de inmediato. Era el gesto que Dante ponía justo antes de declarar la guerra. El teléfono de Sofía sonó. Contestó, escuchó, y luego miró directamente a Dante. Su voz sonó tranquila. Acabamos de confirmar que Harold transfirió $12 millones a través de 3 empresas fantasma durante la noche. Dante cerró despacio la libreta de Ruby. Luego hizo una seña que hizo que Marco alcanzara instintivamente su teléfono. Ellos saben que ella los vio. Ruby miró de uno a otro, confundida. ¿Qué significa eso? Dante la miró a los ojos, y luego escribió 4 palabras con cuidado: ya no estás a salvo. Ruby leyó las palabras de Dante otra vez: ya no estás a salvo. Un nudo se le formó en el estómago. No entiendo. Dante tomó su libreta. Sin querer, caminaste hacia una investigación financiera que ya ha cobrado vidas. Ruby lo miró fijamente. ¿Vidas? Marco intercambió una mirada rápida con Sofía antes de poner una delgada carpeta sobre la mesa del café. Adentro había fotografías, bodegas incendiadas, oficinas de lujo bajo investigación federal, hombres de negocios cuyos rostros llevaban sellada la palabra fallecido. Marco habló despacio, asegurándose de que Dante pudiera seguir sus labios. Harold Whitmore lleva años ocultando dinero ilegal a través de restaurantes, hoteles y fundaciones de hospitalidad. Nunca toca el dinero él mismo. Usa negocios respetables. Sofía deslizó otra fotografía hacia Ruby. Mostraba la habitación oculta bajo Belmont House, la misma donde Ruby había visto los maletines. La reunión que usted presenció no fue contabilidad ordinaria, dijo Sofía. Fue una transferencia entre organizaciones criminales rivales. El color desapareció por completo del rostro de Ruby. Yo nunca quise involucrarme en esto. Dante asintió. Lo sé. Precisamente por eso le creo. Durante los siguientes días, la vida de Ruby cambió en silencio. Una camioneta negra permanecía estacionada cerca de su apartamento. Conductores distintos, vehículos distintos, nunca evidentes, nunca invasivos. Marco insistía en que eran solo precauciones. Ruby no se sentía del todo cómoda con la vigilancia,
Pero ya no podía ignorar los incidentes extraños. Un hombre que fingía leer el periódico afuera de su edificio, un auto desconocido estacionado en la calle cada noche, llamadas anónimas que se cortaban en el momento en que contestaba. Alguien la vigilaba. La única pregunta era quién. Mientras tanto, Harold Whitmore perdía la paciencia. Dentro de su oficina en el penthouse del centro, frente a ventanales que llegaban del piso al techo con vista a la ciudad, Jessica Monroe estaba sentada, nerviosa, frente a su escritorio. Había aceptado su invitación creyendo que podría significar un ascenso. En cambio, se encontraba respondiendo preguntas incómodas. ¿Trabaja usted con Ruby Collins? Sí. ¿Le ha comentado algo inusual? Jessica dudó. No. Harold sonrió. Piense con cuidado. Jessica bajó la mirada. Se reunió con alguien después del trabajo. ¿Con quién? Yo. Creo que era Dante Moretti. Los dedos de Harold dejaron de tamborilear sobre el escritorio. Su expresión amable desapareció. Así que él se fijó en ella. Jessica asintió con cautela. Creo que se están haciendo amigos. Harold caminó despacio hacia la ventana. Eso lo cambiaba todo. Si Ruby seguía cerca de Dante el tiempo suficiente, podría recordar detalles que ni siquiera sabía que había notado. Eso podría destruir años de operaciones financieras cuidadosamente ocultas. Tomó su teléfono. Es hora. 2 semanas después, Belmont House fue sede de los premios anuales de excelencia en hospitalidad de la ciudad. El gran salón de baile brillaba bajo enormes lámparas de cristal. Los equipos de televisión llenaban la entrada. Líderes empresariales, políticos, chefs famosos, cada figura influyente de la industria hotelera se había reunido bajo un mismo techo. Harold Whitmore estaba programado para recibir el premio a la trayectoria en liderazgo. Jessica se ofreció con orgullo a ayudar a organizar la velada, convencida de que la ceremonia por fin restauraría la reputación del restaurante tras el incidente con Dante. No podía estar más equivocada. Ruby estuvo a punto de rechazar la invitación. Solo tenía un vestido formal, un sencillo vestido azul marino que había comprado años atrás para la boda de una prima. Parada frente al espejo, suspiró. No pertenezco a eventos como este. Un golpe suave sonó en la puerta. Al abrir, encontró a Grace Olay, la costurera de edad avanzada que había ajustado los uniformes de Belmont House por décadas. Grace sonrió con calidez. Escuché que necesitabas un poco de confianza. Desdobló un elegante vestido de noche esmeralda. Nada llamativo, nada exagerado, simplemente elegante. Es hermoso. Nunca se vendió, sonrió Grace. Lo he estado guardando para alguien que lo usara con bondad y no con orgullo. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. Gracias. Esa noche, los flashes de decenas de cámaras iluminaban la alfombra roja. Autos de lujo llegaban uno tras otro. Cuando Harold pisó la alfombra, los reporteros aplaudieron. Sonrió con confianza. Todo seguía bajo control. Entonces apareció otra caravana, 5 vehículos negros, silenciosos, disciplinados. La multitud se hizo a un lado por instinto. Marco salió primero. Sofía lo siguió. Finalmente, Dante Moretti emergió. El ambiente cambió al instante. Aunque no podía escuchar los murmullos, Dante reconocía esas expresiones familiares: curiosidad, miedo, respeto. Se volvió hacia el último vehículo y extendió una mano. Ruby bajó del auto. Se veía elegante, natural, completamente ajena a que todas las cámaras acababan de voltear hacia ella. Los periodistas intercambiaron miradas de confusión. ¿Quién era ella? ¿Por qué Dante Moretti había escoltado personalmente a una mesera desconocida? Dentro del salón de baile, Jessica casi dejó caer su bandeja de champán. No, susurró. No puede ser. Las mismas compañeras que se habían burlado de Ruby ahora observaban en un silencio absoluto como Dante le ofrecía el brazo. No por posesión, por respeto. Ruby aceptó con una sonrisa agradecida. Por primera vez en años, atravesó Belmont House sin sentirse invisible. La ceremonia de premios comenzó, discursos, aplausos, champán.
Todo parecía perfectamente normal hasta que Sofía recibió un mensaje discreto a través de su audífono encriptado. Se inclinó de inmediato hacia Marco. Nuestro equipo cibernético rompió la encriptación final. Los ojos de Marco se abrieron. Ahora, asintió ella. El historial completo de transacciones. Cada empresa fantasma, cada cuenta offshore, cada pago, incluida la transferencia de esta noche. Marco miró a Dante. Dante leyó sus labios de inmediato. ¿Todo? Dante se puso de pie despacio en medio del salón. Harold notó el movimiento. Su instinto le gritó que algo andaba mal. Demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron. Investigadores federales entraron vestidos de traje oscuro. Detrás de ellos llegaron agentes de la División de Delitos Financieros. La música se detuvo. Toda conversación murió. Un investigador se acercó directamente a Harold Whitmore. Señor Whitmore, queda usted detenido por conspiración, fraude financiero, lavado de dinero, evasión fiscal y participación en el financiamiento del crimen organizado. El salón estalló en caos. Las cámaras giraron al instante. Los invitados jadearon. Jessica retrocedió tambaleándose. Esto tiene que ser un error. Harold intentó mantener la compostura. No tienen pruebas. El investigador a cargo levantó con calma una gruesa carpeta. Tenemos 7 años de registros financieros. Colocó otra carpeta al lado. Y testimonios de testigos oculares. El rostro de Harold se volvió lentamente hacia Ruby. Su expresión ya no mostraba confianza, solo furia. Ruby retrocedió por instinto. Dante se movió en silencio hasta colocarse a su lado, no de forma agresiva, simplemente poniéndose entre ella y Harold, una promesa silenciosa. Nadie volvería a amenazarla. Mientras los agentes cerraban las esposas alrededor de las muñecas de Harold, los reporteros gritaban preguntas desde todas direcciones. Un periodista señaló hacia Ruby. Señorita Collins, ¿fue usted la testigo que expuso esta investigación? Ruby se quedó paralizada. Cientos de rostros voltearon hacia ella. Había pasado años evitando la atención. Ahora, todos los ojos del salón la observaban. Dante la miró, y luego hizo una seña despacio, lo suficientemente lento para que solo ella pudiera entenderla. Sé valiente. Ya lo eres. Ruby respiró hondo. Dio un paso hacia los micrófonos, abrió la boca para responder, y todas las cámaras del país comenzaron a grabar. El salón quedó tan silencioso que Ruby solo podía escuchar el latido acelerado de su propio corazón. Cientos de ojos estaban fijos en ella. Durante años había trabajado detrás de las bandejas de servicio, esperando que los clientes recordaran la comida y no a la mesera. Ahora, las cámaras de las principales cadenas de noticias esperaban a que ella hablara. Ruby tomó un respiro lento. Nunca quise exponer a nadie. Su voz tembló al principio. Solo estaba haciendo mi trabajo. Los reporteros escuchaban con atención. No estaba investigando a nadie. No estaba tratando de ser valiente. Simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Hizo una pausa antes de mirar hacia Harold Whitmore, de pie en silencio entre dos agentes federales. Pero cuando comprendí que gente inocente podía salir herida, no pude fingir que no había visto nada. El salón estalló en aplausos. No fueron fuertes, no fueron forzados. Fue el aplauso sincero que se reserva para el valor ordinario. Jessica Monroe se quedó paralizada cerca del fondo de la sala. Observó a la mujer de la que se había burlado durante años recibir el respeto que ella misma siempre había querido. Por primera vez en mucho tiempo, Jessica sintió vergüenza. No porque Ruby se hubiera vuelto importante. Porque Ruby nunca había cambiado. Siempre había sido amable. Todos los demás simplemente habían fallado en notarlo. En cuestión de días, la investigación se expandió a nivel nacional. Las autoridades federales confiscaron millones de dólares ocultos a través de empresas fantasma. Se congelaron propiedades de lujo. Se cerraron fundaciones fraudulentas. Ejecutivos que se creían intocables se encontraron de pronto respondiendo preguntas bajo juramento. Los medios de comunicación se referían una y otra vez a una empleada anónima de un restaurante cuya
honestidad había ayudado a exponer años de corrupción financiera. Ruby nunca pidió entrevistas. Nunca aceptó honorarios por apariciones. Cada vez que los periodistas le pedían declaraciones, respondía con la misma frase: solo dije la verdad. La sencillez de esas palabras se difundió por la televisión y las redes sociales. La gente la admiraba, no porque hubiera derrotado a criminales poderosos, sino porque había seguido siendo la misma mujer humilde después de que los titulares se apagaran. La vida volvió despacio a la normalidad, o al menos a una versión distinta de la normalidad. Ruby ya no trabajaba en Belmont House. No porque la hubieran despedido. Daniel Brooks se disculpó personalmente por todo lo que ella había tenido que soportar. Incluso le ofreció un ascenso. Ruby le agradeció con sinceridad, y lo rechazó. Algunos lugares cargaban demasiados recuerdos dolorosos. En su lugar, Grace Olay la presentó con el dueño de una pequeña academia culinaria que formaba a jóvenes de escasos recursos. Ruby aceptó un puesto ahí, enseñando hospitalidad, enseñando paciencia, enseñando la convicción de que todo cliente merecía dignidad, en especial aquellos que eran diferentes. Ese trabajo le sentaba al corazón mucho mejor que la alta cocina jamás lo había hecho. Dante la visitaba con frecuencia, siempre sin llamar la atención de más. A veces llegaba con café, a veces con flores frescas para la academia, a veces con libros para los estudiantes interesados en aprender lenguaje de señas. Los niños lo adoraban. A diferencia de los adultos, ellos no se dejaban intimidar por su reputación. Simplemente veían a un hombre callado que sonreía con los ojos. Pronto, la academia comenzó a ofrecer clases introductorias gratuitas de lenguaje de señas americano. Dante se ofrecía como voluntario de vez en cuando. Ruby reía cada vez que veía a los niños correr hacia él, sus manitas haciendo con entusiasmo las señas que habían aprendido esa misma mañana. Por primera vez desde que perdió el oído años atrás, el silencio ya no se sentía solitario. Se sentía compartido. Varios meses después, Belmont House fue sede de otra gala benéfica. Esta vez, el ambiente era completamente distinto. Nuevos dueños, nueva administración, nuevo personal. Un gran letrero colgaba sobre la entrada del salón: la hospitalidad comienza con la humanidad. Los invitados aplaudieron cuando Daniel Brooks subió al escenario. Nuestro reconocimiento final de esta noche es distinto a cualquier premio que hayamos entregado antes, dijo, sonriendo hacia el público. Honra a alguien que le recordó a toda esta industria que la excelencia no se mide solo por el servicio, sino por la compasión. Miró hacia la entrada. Damas y caballeros, reciban por favor a la señorita Ruby Collins. Todo el salón se puso de pie. Cada invitado, cada empleado, cada chef, cada mesero. Ruby entró despacio, con otro sencillo vestido esmeralda. Se veía abrumada, no por los aplausos, sino porque reconocía los rostros. Muchos eran antiguos compañeros de trabajo. Algunos sonreían, otros lloraban. Jessica Monroe estaba de pie en silencio junto a la pared. Cuando Ruby se acercó, Jessica bajó la mirada. Te debo una disculpa. Ruby permaneció callada. Te juzgué porque pensaba que la bondad hacía débil a la gente. Jessica tragó saliva con dificultad. Me demostraste que estaba equivocada. Por un momento, ninguna de las dos habló. Entonces Ruby sonrió con dulzura. Espero que trates a la próxima mesera mejor de lo que me trataste a mí. Jessica asintió, con lágrimas llenándole los ojos. Lo haré. Sin sermones, sin venganza, solo perdón. Ese momento impresionó al público incluso más que los arrestos. Daniel le entregó a Ruby un premio de cristal con una inscripción sencilla: la bondad cambia vidas. El público volvió a aplaudir. Entonces Daniel miró hacia el fondo del salón. Hay un último invitado que pidió no ser anunciado. Todas las cabezas voltearon. Dante Moretti avanzó. Sin entrada dramática. Sin séquito rodeándolo. Solo Marco y Sofía, siguiéndolo a unos pasos respetuosos de distancia. Dante se detuvo junto a Ruby. Miró el premio, y luego la miró a ella. Despacio, levantó las manos. Sus dedos se movieron con gracia formando señas conocidas. Ruby sonrió. Meses atrás, no habría entendido casi nada. Ahora respondía con fluidez.
El público observaba en completo silencio. Alguien tradujo en voz baja. Él dice, cambiaste mi vida mucho antes de que supieras mi nombre. A Ruby se le humedecieron los ojos. Respondió en señas sin dudar. Y tú me recordaste que ser vista por quien realmente somos es el regalo más grande que una persona le puede dar a otra. Dante metió la mano en su saco y sacó la misma libreta de cuero que había llevado la noche en que se conocieron. Sacó una hoja cuidadosamente conservada. El papel se había suavizado con el tiempo. Los pliegues seguían visibles. Era la primerísima nota que le había escrito. Gracias por hablarme a mí, y no de mí. Se la devolvió. Esto ahora te pertenece a ti, tradujo Marco en voz baja. Ruby la desdobló con cuidado, y entonces rió suavemente entre lágrimas de felicidad. Creo que siempre fue mía. Dante le ofreció la mano con delicadeza. No como el hombre más rico. No como el temido jefe de la mafia. Simplemente como el hombre cuya vida había cambiado para siempre gracias a un acto ordinario de bondad. Ruby puso su mano en la de él. Juntos, caminaron por el mismo salón donde meses atrás la habían humillado. Ahora esa misma sala vibraba con admiración en lugar de risas. A veces la gente cree que la fuerza se mide por la riqueza, el poder o el miedo que uno es capaz de provocar. Pero el momento más fuerte en la vida de Dante Moretti nunca fue sobrevivir a un intento de asesinato. Fue reconocer a la mujer que le habló con bondad antes de saber quién era él. Y Ruby Collins descubrió que la mayor recompensa por tratar a alguien con dignidad no es la fama ni el reconocimiento. Es saber que la compasión puede transformar hasta el corazón más herido. Si esta historia te tocó el corazón, recuerda que toda persona que conoces está librando una batalla que quizás nunca veas. Una palabra amable, una sonrisa paciente, o la simple decisión de tratar a alguien con respeto, puede cambiar una vida de maneras que jamás imaginarías. Si disfrutaste esta historia, dale like al vídeo, compártela con alguien que todavía cree que la bondad importa, y suscríbete para más historias inolvidables de valentía, esperanza y humanidad. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo.